Este es el rostro de Sergio Fabretto, o por lo menos lo era, porque los que pudieron hoy contemplar su cambio detectaron que efectivamente hay una nueva fisonomía de Fabretto. Está muy cambiado con respecto a esta imagen de archivo. ¿Te acordás que se decía que Fabretto se había hecho algunas cirugías para que no lo encuentren hace años? Porque esta historia, sobre todo los damnificados lo saben muy bien, viene desde hace muchos años. En el medio, Fabretto, que no se sabía dónde estaba, finalmente fue detenido en Brasil. En el medio se decía que se había operado, se había hecho algunas cirugías. Poco se pudo ver esta mañana cuando salía de la fiscalía porque iba con el rostro prácticamente cubierto, solo se le podían ver los ojos. En silencio salió de la fiscalía mientras cumplimentaba todos los trámites procesales, ya que luego de la extradición tuvo que llegar hasta Bahía Blanca para continuar con todo este proceso de identificación, etcétera, que por supuesto tienen que ver con la investigación que se lleva adelante para determinar cuál es su grado de responsabilidad en la estafa de la cual fueron víctimas muchas personas. A uno de ellos lo vamos a estar escuchando dentro de un ratito nada más. Y que víctimas y que además no han visto un peso de toda la plata que han puesto. Recordá que son estafados en viviendas, en complejos de viviendas, gente que puso todos sus ahorros y que nunca más vio un peso. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Cómo se consumó la estafa? Hay muchas preguntas que va a tener que responder Fabretto ante la justicia, si es que habla, porque tal vez elija el silencio, como suele suceder en estos casos, teniendo en cuenta que es un derecho constitucional. Sí, recordemos que no solo está Fabretto detenido, sino que hay otras dos personas letrados que tenían que ver con esta empresa que estafó a tanta gente. Vamos a ver si a esta hora del mediodía hay novedades en la Fiscalía de Bahía Blanca. ¿Habrá declarado Sergio Fabretto? Matías Aguirre se encuentra en el lugar para brindarnos alguna respuesta. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Agus, Fabi, buenas tardes. Es así, estamos aquí en Estomba 127, donde en estos momentos está Fabretto junto con su abogado, el defensor oficial, el doctor Germán Kiefel, quien lo va a estar representando. Llegó en un primer momento aquí, donde funciona el OTIP para hacer los trámites de rigor. Luego fue trasladado hacia la Fiscalía General de Vieites y Gorriti. Allí también tuvo que hacer algunos trámites que tienen que ver justamente con todo lo legal de la causa, y lo han traído de vuelta hasta aquí, un móvil de la Policía Federal, para presentarse ahora sí frente al fiscal de Rodolfo de Lucía para, como bien decían ustedes, declarar o no según lo que haya conversado con el defensor oficial y según lo que crea Fabretto y el defensor que es lo conveniente en este momento. Así que estamos aguardando por esa información para ver si finalmente decidió declarar o no frente al doctor de Lucía, y por supuesto otra vez la salida de Fabretto por aquí, que me imagino quedará detenido. Todavía no se sabe de dónde, es una cuestión a definir seguramente en las próximas horas. Sí, todavía estamos en pleno proceso de que se están produciendo los hechos, ¿no? Pero podríamos decir que es casi seguro que va a hacer uso del silencio porque no pudo hablar aún con su abogado. Llegó hace muy pocas horas a Bahía Blanca. Es muy difícil que brinde alguna respuesta en esta primera instancia, luego se verá. A ver, justamente está con el doctor Kiefel en este lugar conversando esas cuestiones, seguramente, Agustín. Pero como bien decís vos, no es lo mismo una charla un poco informal y rápida aquí dentro de Fiscalía, que por ahí sí, luego de todo el trajín de hoy, se reúne con el doctor Kiefel y empiezan a conversar y ver cómo avanzan y cómo encaran esta investigación y este futuro juicio. También hay que tener en cuenta, vamos a ver si esto Fabretto lo va a utilizar o no. Es una persona que tiene diabetes y que está medicada, es lo que nos confirmaban algunas fuentes judiciales. Vamos a ver si esto es una de las cartas que va a utilizar o no Fabretto para pedir, por ejemplo, una prisión domiciliaria o algo similar, o alguna cuestión teniendo en cuenta esta enfermedad que él tiene. También, por el otro lado, lo que pesa en negativo es la fuga de tantos años. Eso no ayuda para que Fabretto pida algún beneficio, esperando lo que va a ser el juicio seguramente el año que viene. ¿Te confirmaron, Matías, si efectivamente Fabretto está muy cambiado, su fisonomía es muy distinta a la que constaba en el archivo? Muy flaco, Agustín, está. Eso sí es lo que nos dijeron, que está muy flaco. Si uno ve las últimas imágenes y fotos que había de Fabretto aquí en Bahía Blanca, era una persona robusta, grandota,
no está tan cambiado en cuanto a lo que podemos decir barba, pelo, huesos, más o menos. Era una persona con poco pelo, obviamente la situación es la misma, pero sí que ha bajado muchos kilos. Bueno, esto simplemente para saber si que tal vez con el paso de los días nos vamos a ir enterando, si cambió algo para esquivar a la justicia mientras estuvo prófugo, ¿no? Que es una maniobra, un ardid que suelen utilizar los malvivientes. Para no ser identificados, Sí. tratan de parecer distintos. Sí, también lo que nos decían algunas fuentes judiciales es que estaba muy tranquilo, probablemente algún cambio de fisonomía tuvo al principio cuando se fugó, pero que estaba llevando una vida muy tranquila en Brasil, creyendo que nunca iba a ser descubierto. A ver, recordemos que la Interpol lo detiene porque se va a ver un partido del Mundial de Argentina, del Mundial de Brasil, o sea que tenía un nivel de tranquilidad de vida importante como para arriesgarse a ir a un evento masivo como era un partido de la selección argentina en medio de un mundial. Bueno, así cayó en la trampa. Mati, vamos a estar expectantes para ver si hay novedades con respecto a este caso, teniendo en cuenta que hay muchas personas que han sido damnificadas. Y la operatoria de Fabretto y su gente la vamos a conocer a continuación, ¿te parece? Perfecto, nosotros nos quedamos conectados. Si hay novedades en cuanto a la declaración o no de Fabretto y la salida aquí de Fiscalía, nos volvemos a conectar. Bueno, gracias, Matías. Y ahora que Marco nos explique un poquito más cómo operaba DIF y por qué se considera que es una gran estafa. Y vamos a conocer detalles de lo que va a tener que enfrentar ahora Fabretto mucho más tarde que sus dos socios, los dos abogados, Carmona y Díaz Flaqué, que ya fueron condenados a 9 años de prisión por las estafas. Claro está, la figura de Fabretto es distinta, porque para la justicia, Fabretto era el jefe de la asociación ilícita y los otros dos abogados eran colaboradores, pero la cabeza de esta banda era Sergio Fabretto. Asociación ilícita, estafas y administración infiel son los 3 delitos que se le imputan a Fabretto, por los cuales hoy está frente a la Fiscalía después de haberse fugado a Brasil, después de haber estado 2 años preso en aquel país y haber ahora sido extraditado. La mega estafa que nosotros conocemos como DIF era una de las tantas estafas que llevó a cabo. En total fueron 12 hechos de administración fraudulenta, fueron 12 fideicomisos completamente distintos, barrios en distintos puntos de la ciudad, pero también en Punta Alta. Más de 800 afectados, se estima que eran entre 800 y 1000 afectados. Cada uno de ellos presenta la denuncia por el fideicomiso por el cual fue estafado, por eso hay 12 carpetas distintas en contra de Fabretto. Y atentos, porque estamos hablando de una causa que se inició en el año 2013 y que al día de hoy muchas personas en aquel momento habían depositado hasta 100.000 pesos, si lo calculamos serían 2 millones de pesos del día de hoy. Los ahorros de toda una vida de muchas personas que le dejaron a Fabretto pensando en tener su casa propia, algo que no se dio nunca y que Fabretto sabía de antemano que no se iba a dar. En 2015 se estimaba que el monto total de la deuda superaba los 70 millones de pesos. El dólar en 2015 estaba a 8 pesos con 90. Hoy, con un dólar oficial a 104 pesos, el monto total de la estafa superaría los 800 millones de pesos. Para entender de qué magnitud de estafa estamos hablando. Claro está, Fabretto hoy está sentado ante la justicia por una causa penal, una causa que lo puede llevar a la cárcel, pero no es la demanda civil, porque es muy difícil, dicen los abogados, recuperar esa plata, ese monto, esos más de 800 millones de pesos al día de hoy. Para muchos los ahorros de su vida, pero también sus esperanzas depositadas en poder llegar a tener un techo propio que muchas familias todavía al día de hoy siguen esperando. Por eso, si bien saben que esa plata que invirtieron no la van a recuperar, hoy esperan que Fabretto sea condenado. Uno ya a esta altura ya no sabe realmente qué es lo que quiere, uno ya imagina que todo lo que pusimos, todo lo que invertimos en ese barrio, me tocó la quinta etapa, que está en Malvinas al 3000 más o menos, uno imagina que ya no va a haber manera de recuperarlo. A ver, lo de Fabretto en estos momentos va por el fuero penal, no va por el lado civil, que es lo que queremos todos, más allá que queremos justicia y que ojalá
esté muchísimos años tras las rejas. Cuando vos jugás con la esperanza, con la ilusión de la gente de tener 4 paredes propias, de olvidarse de pagar un alquiler, de tener algo que dejarle, aunque sea material, 4 ladrillos a tu familia. No, la verdad fue un dolor impresionante, fue una etapa muy fea de mi vida, la pasé muy mal. Y la verdad es saber que cuando me enteré que lo habían encontrado en Brasil y que ya estaba en la cárcel, bueno, es una suerte de tranquilidad que tiene uno cuando uno sabe, después cuando te enterás que lo van a traer acá, después de mucho tiempo lo van a traer acá, y uno quiere justicia. No sé qué justicia quiero. O sea, si a mí me preguntás, que sea la mejor justicia y que ojalá que la pase muy mal.